Últimamente se han hecho muchos estudios acerca del índice de natalidad en el mundo. ¿Y sabías que para el 2100 el índice de población mundial reducirá a la mitad? Y podemos pensar, ¿por qué es esto? Creemos que solamente es un tema económico, pero también es un tema social. Y nos preguntamos que muchas personas deciden no tener hijos porque sabemos que la tarea de ser padres es complicada. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? La Biblia nos enseña muchos ejemplos de cómo ser padres. A la verdad, la tarea de ser padre o madre, o en forma genérica ser padres, no es sencilla, pero tenemos una herramienta tan útil que es la palabra de Dios, que nos puede ayudar a cómo llevar a cabo esta labor tan esencial, tan hermosa y déjame decirte que es gratificante. Primeramente, para entender qué hacer con nuestros hijos debemos ser agradecidos. La primera, atesorarlos. Primeramente, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que debemos atesorar a nuestros hijos. El Salmo 127:3 declara, los hijos son una herencia de Dios. Los frutos del vientre son una recompensa. Entendamos primeramente que nuestros hijos, nuestros niños, son ante todo una recompensa, una bendición, independientemente de la edad que tenga. Hablar de estos temas ahora mismo, donde la familia está siendo tan atacada, donde se nos vende o se nos dice que tener hijos es la esclavitud del siglo XXI, pero cuando vemos que nuestros hijos, los hijos, son una bendición de Dios, nuestra manera de verlo, nuestra manera de ver a nuestros hijos cambia. Por eso yo te digo, atesora a tus hijos, independientemente de la edad, independientemente de la situación o cómo estén viviendo. También nos enseña la palabra para atesorar a nuestros hijos, de amarlos, de cuidarlos, no solamente con el amor, pero para poder ayudarles, criarles y que sean hombres y mujeres de beneficio para esta tierra, tiene una labor muy importante en nuestras vidas y es el poderlos instruir, el poderles enseñar, el poderles corregir, pero no según nuestros criterios, no según nuestros conocimientos, no según nuestras experiencias, sino a través de la Biblia. Tenemos una gran herramienta, tenemos un manual de instrucciones que nos enseña no solamente a cómo ser padres, a cómo ser madres, sino a cómo ser personas de esta sociedad que puedan dar un fruto. La Biblia nos enseña que cuando seamos padres debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, inculcándoselas continuamente, hablándole de ellas cuando estemos en casa y cuando vayamos del camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto está en el libro de Deuteronomio 6:7. Muchas veces creemos que ¿qué hacemos con nuestros hijos? Los mandamos a un campamento de verano, los mandamos a un taller para que otras personas ajenas a su entorno sean quienes les enseñen y les instruyan. Déjame decirte que esa tarea tan hermosa ha recaído sobre nosotros como padres, pero en esta tarea no estás solo. Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere sustentar, Dios nos quiere guiar. Por eso nos daba las instrucciones. Instruye al niño, pero no en nuestros conocimientos, sino a través de la palabra de Dios. Incluso los proverbios nos dicen, el libro de Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Si somos capaces de poder tomar la palabra de Dios, de tomar la Biblia y vivirla, asimilarla, tomarla para nosotros y poderla instruir a nuestros hijos, déjame decirte que cuando aún ellos sean mayores no se van a apartar de este camino, de este conocimiento. Se podrán alejar, pero no se podrán apartar. Por eso yo te insisto, siembra la palabra de Dios. Toma un tiempo para poder enseñarles a tus hijos lo que es lo correcto, no según nuestro criterio, sino según los criterios de Dios. La palabra de Dios es útil. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para instruir en toda justicia a fin que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es nuestra vara de medir. Esa es nuestra ruta, nuestra guía de ruta, donde podemos vernos y poder caminar. La palabra de Dios.
Déjame decirte que en la palabra de Dios encontramos tantas promesas de parte de Dios, pero también encontramos tantas herramientas para poder enseñar a nuestros hijos, corregirles, mostrarles las consecuencias de sus acciones. Y por último, también ser ejemplo. Como padres, Dios demanda que seamos ejemplos para ellos. No podemos predicar de lo que no tenemos. No podemos ser, y perdón que tome esta palabra, hipócritas, demandar a nuestros hijos que no mientan cuando nosotros mentimos. Por eso, cuando decimos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Pues seamos ejemplos para ello. La palabra de Dios en Timoteo 2:7 dice, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo, y cuando les enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Sano e intachable. Seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Y esto lo que recae es una responsabilidad de buscar nosotros mismos de Dios. Es este tiempo que tú puedes buscar de Dios, es este tiempo de oración, de estos minutos que lo cambian todo, que puedes decir, no sé qué hacer con mis hijos. No quiero ser de los que reniegan de ellos, sino que quiero realmente atesorarlos, amarlos, porque son una bendición que vienen de Dios, independientemente en la etapa que estén viviendo, sean bebés, sean adolescentes, sean adultos. Atesóralos, instrúyelos, corrígelos a través de la palabra de Dios y sobre todo, sé ejemplo. Pero esta tarea no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos de la intervención de Dios. Por eso yo te animo en esta tarde, yo te animo en este tiempo a que tú puedas orar a Dios, buscar de Dios para que puedas así ser un padre que pueda saber qué hacer con sus hijos. Que Dios te bendiga.